Las 3 de la tarde, 32 minutos. Nuestro invitado de hoy nació en Montevideo el 5 de marzo de 1958. Ingresó a la Facultad de Derecho, pero abandonó en cuarto año. Comenzó su militancia política en plena dictadura militar, en filas del Movimiento por la Patria, afirmando que eligió a los blancos por leer historia. Fue fundador de la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional e integró su mesa directiva en representación del sector estudiantil entre los años 1984 y 1988, periodo en el que también fue secretario de la Juventud del Partido Nacional y secretario general de la Juventud de Por la Patria. Durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle en 1991 fue el primer director del Instituto Nacional de la Juventud, desde donde impulsó el programa Tarjeta Joven. De cara a las elecciones de 1994 se integró a la agrupación Propuesta Nacional, apoyando la candidatura de Alberto Volonté. Aunque fue electo diputado, le tocó suplir en el Senado. En el año 2004 adhirió al sector Alianza Nacional y tras las elecciones vuelve a asumir como diputado, lo cual repite en el 2009. Buscó ser candidato a la Intendencia de Montevideo en las elecciones de 2015, pero la concertación con el Partido Colorado y el no apoyo de Luis Lacalle Pou hizo que renunciara a la candidatura. Actualmente es senador de la República y posible precandidato a la presidencia en la interna del Partido Nacional. Bienvenido a Dato y Relato, senador Jorge Gandini. Gracias por acompañarnos. Pero un gusto si seguimos leyendo del currículum, terminamos a las 5 de la tarde. Sí, sí. Bueno, pero viste que arrancaste con que nací en el 58, o sea que es largo. Sí. Hay una vida larga. ¿Y es verdad la última frase? ¿Cuál, che? ¿Precandidato? Bueno, estamos viendo, estamos trabajando en eso por la ¿Cuál patria. che? Me dice. Ya hace un buen tiempo, te diría que un par de años al menos, venimos insistiendo que el wilsonismo tiene que tener su expresión, que el partido históricamente ha tenido dos polos, dos corrientes, y que estas han tenido sus candidatos que compiten, alternativamente uno ha sido mayoría sobre el otro, no siempre el mismo. Históricamente han sido 8 años atrás, décadas atrás, eran herreristas y blancos independientes, que después fueron wilsonistas y herreristas, que después fueron wilsonistas o larrañaguistas y lacallistas, y uno era la calle Herrera y después fue la calle Pou, que le ganó la interna Jorge. Y esa dos corrientes del partido lo han hecho grande, porque lo han hecho abarcativo, representativo, competitivo. Vemos que llegamos a esta elección y hay una de las corrientes del partido que no ha podido recomponerse, y era nuestra idea. No hemos podido rearmar el wilsonismo y varios de los que tendrían que estar allí han hecho acuerdos ya con algunas de las dos candidaturas que son herreristas, son del mismo tronco. Bueno, está bien, eso no lo tenemos por qué cuestionar. En todo caso nos miramos al espejo y nos criticamos nosotros de que no hemos podido generar una expresión que compita dentro del partido. ¿A Delgado lo metés en la bolsa de herrerista? No lo creo que le haga mucha gracia. ¿Y en cuál lo pondrías tú? No, está bien, está alineado, pero Delgado, sí, Álvaro Delgado no viene del tronco herrerista. ¿Y de dónde viene? A ver, contame dónde lo conocí, porque yo lo conozco antes que vos. No, está bien, pero no venía, él estaba en... Él nace con Juan Carlos Raffo en el Ministerio de Transporte, y está con él cuando es senador, y es el secretario de bancada de Manos a la Obra del sector herrerista de Alberto Volonté. Tato Viviano era de Propuesta Nacional y Álvaro Delgado era el de Manos a la Obra. Después estuvo con Pancho Gallinal, pero también estuvo en lo que fundaron, que fue la UNA, con la calle Herrera y Pancho. Digamos, yo lo ubico perfectamente ahí. Pero yo no me refiero a eso, y está bien si no lo fuera. Me refiero a que en la última elección la calle Pou va a la interna acompañado por un movimiento que llamó Todos hacia adelante. Ese sector en la interna gana bien, pero saca el 52% de los votos. El 48% no votó a la calle Pou. Votó a Larrañaga, votó a Antía o votó a Sartori. No votó a Luis. Ese sector que gane la interna y después gane las elecciones nacionales con el apoyo de todos, lo que hace hoy es desde ese tronco presentar dos candidatos. Uno, que es Álvaro Delgado, que es la torre ejecutiva. Si no querés llamarle herrerismo a eso, no sé, llamarlo como quieras,
pero esa es la pata herrerista histórica del partido. Y la otra candidatura, la de Laura Raffo, es la candidatura impulsada por la calle Herrera, es decir, por el herrerismo más tradicional, más ortodoxo, la 71, Hebers y ese grupo. Todos ellos apoyaron a la calle Pou en la pasada. Lo que no hay es un candidato de lo otro, llamarlo como del quieran resto. bien, claro, porque ahí estaba, digamos, el wilsonismo con Larrañaga, que era el otro liderazgo del partido. Pero aparece una figura nueva, extraña, rara dentro del partido, que vota muy bien, que es Sartori, que no va a ser candidato. Y Antía, que largó su candidatura con Mejor País, que no va a ser candidato. Y por lo tanto, de todo ese espacio que tuvo una expresión electoral importante, hoy no surge una figura representativa que de alguna manera contenga o atraiga electorado desde allí. Y nosotros lo que nos planteamos es, aún sin tener sociedad con otras agrupaciones nacionales, la posibilidad de ocupar ese espacio y lanzar nosotros allí una tercera candidatura dentro del partido, porque lo que creemos que va a terminar en esas dos, por más que hay otros nombres en danza, en la interna todos sabemos que esos son los dos nombres que van a representar al, digamos, al sector mayoritario del partido. ¿Cuáles son hoy, en 2023 y de cara al 2024-2025, Jorge, las diferencias entre el herrerismo y el wilsonismo? Mirá, hay estilos, hay procedencias, hay arraigos, hay cosas para sentirse orgullosos de ellas y otras no tanto. Y en materia de ideas, hay una visión de país, de desarrollo integral y de compromiso con los sectores populares de la vida del país. Y no digo que la calle Pou no los tenga, la calle Pou es bastante síntesis en eso. Creo que los énfasis deben haberse puesto en algún momento en otro lado, pero no lo planteo como crítica, sino como la resultante de una necesidad de tener que tomar decisiones y elegir en tiempos muy difíciles que le tocaron a este gobierno. Pero las procedencias nos hacen diferentes. Y cuando tú recorres el país te encontrás con gente que tiene una adhesión a veces emocional y a veces muy ideológica al wilsonismo, que nos pide que lo expresemos electoralmente en una candidatura. Por más que encontrar gente de extracción wilsonista también en el otro sector del partido, no lo vamos a negar. Se mezclan. Y no tendrían las puertas cerradas gente de otro lado en esta candidatura. Wilson, cuando larga en el 71 su candidatura, Wilson venía ya de ser un ministro de Ganadería con mucho impacto, con mucho contenido, había sido diputado antes, fue senador, y en el 71, cuando resuelve su candidatura, lo hace a partir de que recibe la adhesión de tres conspicuos herreristas, de Santoro, de Ortiz y de el Toba Gutiérrez Ruiz. Entonces no era que somos todos blancos puros, independientes acá. No es lo que planteamos. Pero creo que se entiende cuando decimos que el partido tiene dos vertientes históricas y por las razones que sea, varios de los que deberían estar hoy tratando de recomponer a esta, arreglaron, acordaron con el otro sector del partido. Y lo que es el wilsonismo y lo que es el larrañaguismo, que yo no me lo imagino nunca acordando con el otro sector del partido, sino tratando de hacerle un lugar a su visión, bueno, todo eso hoy no tiene una expresión propia. Y es lo que viene conversando internamente el sector. Sabemos lo difícil que es, pero también lo cómodo que nos podemos sentir en ello y lo cómodo que podemos sentir a mucha gente que puede hacer la diferencia en el partido y además lo va a hacer competitivo, va a obligar al partido a discutir algunos temas, ¿no? Jorge, cuando vos ves, vos siempre durante mucho tiempo te has enfocado particularmente en Montevideo, decíamos recién cuando leíamos tu historia política, aquella candidatura frustrada en su momento, etcétera. ¿Qué tan distinto hubiera sido un Montevideo con Gandini como intendente al Montevideo que vemos hoy? No sé, ¿Cómo te imaginabas vos Montevideo en el 2000? No, bueno, pero ¿cómo te imaginabas vos un plan de Montevideo hacia el 2023, 2024 y lo comparás con lo que lo ves hoy? Bueno, Montevideo ha sido el producto de la concepción de esa responsabilidad como trampolín para otras aspiraciones. Daniel Martínez quiso ser presidente de allí y hoy
Carolina Cose quiere exactamente lo mismo. Le Vázquez mintió lo fue, y Vázquez lo fue. Pero es el síndrome Vázquez el que lleva a los demás a querer ser intendente de Montevideo para ser presidente. Le mintió descaradamente Carolina Cose a su partido y al plenario. Le exigieron para votar una definición y dijo claramente, y no resiste el archivo porque está en notas de prensa de todos los medios, cuando le dijo: yo voy a ser candidata y no aspiro a ser candidata a la presidencia de la República, voy a ser los 5 años intendenta de Montevideo. Bueno, esa promesa la rompió ya hace rato, y además la rompe en tanto juega mirando lo nacional más que lo departamental. Hoy la vemos mucho más dedicada a su candidatura y a usar todo lo que es su gestión en Montevideo como trampolín para lo nacional que para el departamento. Y yo creo que esa es una de las cuestiones sustancialmente diferentes. El Frente usa Montevideo como una base de operaciones para ganar las elecciones nacionales. Y en eso nosotros tenemos una visión totalmente diferente en la gestión del departamento. Pero no me quiero remontar a lo que yo hubiera hecho, porque es una etapa para mí absolutamente superada, cerrada en su momento. Hice mucho, por eso me gustaba mucho la idea. Largué aquel movimiento Montevideo se puede, teníamos muchas adhesiones, habíamos formado un partido político para eso, lo formé yo ese partido, junté yo las firmas con mis compañeros en 18 de Ejido, aquí cerquita, para crear el Partido de la Concertación. El Partido de la Concertación se presentó en las elecciones internas y obtuvo los votos necesarios para poder ser un lema que candidateara o presentara candidatos en la elección siguiente, pero luego vino que la interna del partido la ganó la calle Pou, y me dijo con toda realidad: yo voy a poner un candidato de mi sector, yo gané la interna, y la ganó en lo nacional y también la ganó Montevideo, por lo tanto tenía todo el derecho a hacerlo, eligió ese camino. Y después se le cayó el candidato, porque el candidato era Bauzá, que cuando el Partido Nacional pierde las elecciones, Bauzá cambia de opinión. Y hay que salir a buscar a alguien en la emergencia, y aparece Garcés, pobre, al que le cargamos una cruz 3 meses antes de las elecciones, y le fue muy mal. Sacamos 4 ediles de los 8 que teníamos. Es decir, fue una de las peores elecciones que hicimos. Pero el modelo de un partido de la Concertación, donde acumuláramos todos aquellos que hoy estamos en la coalición, nace ahí. Es decir, antes de la coalición nació la Concertación para Montevideo. Y ese modelo sería el que habría que repetir ahora. No se pudo repetir la pasada porque nadie se la puso al hombro, y ni siquiera se juntaron los 500 votos que se exigen en una interna que un lema tenga, y por lo tanto se cayó. Y hubo que recurrir a ir adentro del lema partido independiente, así como una emergencia también. Y eso obligó a que en lugar de tener 3 candidatos, como permite la Constitución, y la lógica era ir por ese lema nuevo y meter un colorado, un blanco y un cabildante, hubo que encontrar un candidato que juntara a todos para que el Partido Independiente le diera los votos, y esa candidata fue Laura Raffo, y ahí votamos todos, sin la posibilidad de que hubiera 3 candidatos que hicieran más atractiva la competencia y cómoda la votación para todos los que tenían que acompañar ahí. Pero bueno, veremos ahora para adelante, claro, cómo lo hacemos, ¿no? Debiera ser así. Ahora debiera ser así, deberíamos trabajar para eso. No, te iba a decir, ya que nombrabas a Laura Raffo, ¿no? ¿Te molestó que terminara haciendo lo que hizo? Es decir, que... No, molestia no es palabra molestia, me decepcionó. Bueno, todos hicimos un acuerdo entre todos y con ella para que fuera la candidata ya en el 2025, y trabajamos para eso, y la nombramos presidenta de la departamental y la pusimos en el centro del área chica, y todos tirábamos centros para ahí, todo el partido. Bueno, Peñarol tira al centro y nadie cabecea. Bueno, en su momento cabeció, cabeció porque estaba en un lugar trabajando para eso, y todos jugamos para eso, los ediles, los diputados, los senadores vinculados a Montevideo. Pero está, en un momento legítimamente cambió de opinión, tomó el camino nacional y se vació el proyecto de Montevideo. Hoy estamos en Montevideo, nos miramos las caras y decimos: oipa, ahora falta poco, ¿qué hacemos? Porque ahora entramos en el túnel de viento que se lleva todo hacia las elecciones nacionales. Nadie piensa 3 minutos en la departamental de Montevideo. Ahora todo el mundo está con pilas cargadas para la competencia nacional. Y entonces no le ponemos cabeza ni energías
al proyecto Montevideo. Y si no lo hacemos antes de septiembre, buscando un candidato que nos conforme a todo, candidata que nos conforme a todo, cosa bien difícil, se queda para después de las elecciones nacionales. Cuando decís a todos, ¿te referís a la interna del Partido Nacional, claro, o de toda la coalición? No, de todos los blancos. El resto de la coalición, en el modelo ese, Partido de la Concertación, tendrá que poner sus candidatos. Yo me imaginaba que íbamos a las elecciones con una quimera, pero yo me imaginaba a Laura Raffo, Salinas Ojeda, que me parecía un trío muy atractivo, muy competitivo entre ellos, porque compiten entre ellos, gana el partido y el más votado es el intendente, y muy atractivo para muchísima gente. Juntan de distintos lados, podrían haber juntado de distintos lados. Incluso una propuesta atractiva para mucha gente que podría votar al Frente Amplio en lo nacional, pero en lo departamental podría encontrar en cualquiera de ellos un buen intendente o candidato. Salinas, pero bueno, eso Raffo, se cayó. Salinas y Raffo ya están afuera. Sí, claro, se cayó. Ese modelo se cayó. Estamos todos ahora viendo, el tren pasa una vez a veces, ¿no? Bueno, estamos viendo si viene tren y pasa tren. Sino que ahí los que quedemos en la vuelta nos pondremos a pensar, bueno, che, ¿y ahora a quién le cargamos esta cruz? Porque lo hicimos antes y le queda poco, porque ese candidato sabe que está a unas semanas de las fiestas y a unas semanas de enero, y cuando pasa enero, febrero esa media máquina, si ganaste las elecciones estás armando gobierno, todas las energías y expectativas se ponen ahí. Si perdiste las elecciones estás pagando las deudas, los cheques, estás cubriéndolos, estás en otra. Si aún saliste electo, estás por lo menos con aire. Si no saliste electo, diputado, senador, ya nada te convence. Ya no estás con muchas ganas de remarla otra vez. Y no hiciste compromiso. Por eso el compromiso tiene que ser mucho antes. Es más, yo siempre sostengo que el candidato tiene que estar ahora, porque se sube a la ola de la elección interna. Entonces, si tenemos supongamos que teníamos a Laura Raffo, supongamos que tenemos, no sé, a Juan Pérez. Bueno, Álvaro Delgado hace un acto con su aire fresco, su 404, y ese candidato a intendente, que es el candidato de los blancos, va y termina hablando. Álvaro Delgado hablará de, no sé, los deudores del banco hipotecario, y hablará de la basura Montevideo. ¿Y hará un acto Laura Raffo y lo acompañará Juan Pérez, y Laura Raffo hablará del agua y hablará del transporte de pasajeros, y después hago un acto yo y hablará del tren de la costa. Lo subimos a toda esa campaña, y entonces hace una campaña gratis sobre la campaña de los otros, y cuando terminamos todo el proceso de un año y pico, nosotros nos bajamos, pero ese candidato tiene una energía brutal y propia para seguir de largo. Esa es la idea. ¿No deberían volver a ser simultáneas, Jorge? Bueno, hay que reformar la Constitución. Sí, claro, pero digo, a la luz de lo que nos cuesta a los uruguayos, todo eso que en aquel momento hubo una disyuntiva que era simultáneas, voto cruzado, o votos sin cruzarse, pero separadas en el tiempo. Es decir, se podía votar presidente, diputado, en octubre, y también intendente y ediles, pero voto cruzado. Quiere decir que podías votar el candidato a presidente del Partido Nacional y el candidato a intendente del Frente Amplio, por ejemplo. Eso es lo cruzado. Ahora no podías antes. O mantener o pronunciarse por el sistema actual, es decir, eso se puede cruzar, pero en el tiempo. Entonces vos tenés departamentos como Soriano, donde el Frente te gana por 9.000 votos en la nacional de octubre, y el Partido Nacional te gana por 13.000 votos en la departamental de mayo. Ese es el voto cruzado, porque hubo miles de ciudadanos que votaron al Frente que unos meses después votaron al candidato blanco. Ahí cruzaron. Bueno, modificar eso es volver a una discusión que tiene sus pros y sus contras, y que requiere una reforma constitucional, claramente. Sí. Jorge, ¿por qué, para terminar con el tema Montevideo, por qué crees que el resto del sistema político, o por lo menos tus compañeros del Partido Nacional, no visualizan como vos el tema electoral de Montevideo? Porque lo dan por perdido. Claro, lo dan por perdido. Pero hay un montón de votos acá. Tanto dan por perdido que te cuesta encontrar un candidato. Claro. Cuando lo das con chance o por ganado, se pelean por ser candidatos. Pero cuando lo das por perdido, más cuando tiene que ser un candidato único, porque ese no puede ser candidato de ninguno.
porque no lográs el acuerdo sobre alguien que en las elecciones anteriores interno-nacionales está jugando para uno de los bandos. Para otro cuadro. ¿Verdad? Y adentro de uno de los bandos, capaz que para una lista o grupo. Entonces tenés que encontrar a alguien que quiera hacer campaña, mantenerse al final con grandes chances de no salir en la primera, porque yo sostengo que Montevideo es por acumulación, si no salís en la primera. Pero si andás bien, acumulás para la que sigue, y a lo mejor en la que sigue salís. Y si no, capaz que salís en la otra. Esto es por acumulación, son proyectos de largo plazo. Tenés que encontrar candidatos que laburen por el departamento, aprendan, se hagan conocer, se hagan respetar, se adquieran la confianza durante muchos años. Capaz que son no solo 5, son 10, son 15, pero al final ganás. Al final tenés la oportunidad. Ahora, si en cada elección tenés que inventar algo, cuesta mucho que eso suceda así. El Frente tiene una base tan importante en el departamento que, como se dijo con un poco de falta de respeto, pero cierta razón, te ganan con una heladera, ¿no? Y nos ganaron con algunas heladeras. Y en la próxima, y bueno, si no hacemos las cosas bien, te ponen otra heladera y te ganan. Ahora, quiero ver si haces las cosas bien, si hubiéramos llegado con los 5 años de laburo y esos 3 candidatos que yo te dije en un partido como la Concertación, ¿te ponen una heladera y te ganan? Tengo muchas dudas. Pero eso requiere una planificación estratégica de largo plazo y compromisos cumplibles que tienen que durar mucho tiempo. ¿En qué hubiera hecho énfasis diferente Gandini del actual gobierno, si es que hay algunas cosas en las que hubiera que habido hacer énfasis diferente? Mira, yo prefiero guardar esas cosas para cuando llegue el tiempo de la campaña. Nos queda mucho tiempo por gobernar. Con todo, creo que tenemos algunos problemas que no los podemos ocultar. Estamos mejor que el Frente Amplio en el tema de seguridad, pero no estamos bien. Hay una violencia creciente en la sociedad que no es responsabilidad del gobierno, ni siquiera es un fenómeno nacional. ¿Eso tiene solución, senador? ¿Eso tiene solución? Bueno, ¿depende de política eso hoy por hoy? Sí, depende no del Ministerio del Interior. ¿Verdad? La claro, más políticas a largo plazo, ¿o no? Claro, y no es un fenómeno. El Ministerio del Interior tiene que reprimir el delito. La convivencia no depende del Ministerio del Interior, depende de la educación, depende de las políticas sociales, depende del mensaje político de los políticos, depende de muchas cosas. Pero lo cierto es que, por razones complejas, el mundo en general se pone más violento. Y Uruguay no escapa de esa realidad. Y cuando más urbana es la población, más violenta es. Cuando más al interior vamos y en el interior más adentro del interior, es menos violenta, más integrada, con valores que se mantienen. Ahí tenemos un problema. Tenemos un segundo problema que no le encontramos la vuelta, que es el narcotráfico, es el crimen organizado. Llega, ves cómo acá llegó el sicariato, que lo mirábamos como un fenómeno de películas o de Colombia, pero creíamos que acá nunca iba a pasar. Pero hoy llegó el sicariato, llegó el crimen organizado, llegó el ajuste de cuentas, llegó la disputa de territorios, es decir, llegó las organizaciones delictivas armadas con mejor calidad o fuerza o potencia de fuego que la propia policía. Y esas cosas creías que eran fenómenos de las favelas brasileras o del crimen organizado colombiano o de las maras salvadoreñas. Y bueno, no tenemos maras, pero ¿quién dice que no las vamos a tener? O sea, lamentablemente el financiamiento que hace el narcoterrorismo es tan fuerte que es capaz de que esas cosas vayan sucediendo. Tenemos un problema grave con nuestras cárceles. Hoy el Ministerio del Interior ha sido más eficiente, ha combatido mejor el delito, hay menos delitos, pero no hay menos delincuentes. Hoy hay 15.000 personas privadas de libertad de las 12.000 que había. O sea, hay 3.000 personas netas más adultos, entre hombres y mujeres, en el sistema carcelario uruguayo. Y hay 18.000 con penas alternativas, es decir, otro tipo de penas que no necesariamente tienen privación de la libertad en establecimientos carcelarios. Pero tenemos una cantidad de delincuentes sueltos, porque el delito sigue estando. Es decir, su guía dice que deberíamos tener 40.000 presos, dijo acá hace poco, ¿no? Que se resuelven
relativamente pocos de los Bueno, casos. eso es verdad, y por eso digo, sigue habiendo una actividad delictiva intensa, a pesar de que tenemos 3.000 presos más. Quiere decir que hay más mano de obra ocupada en actividades violentas e ilícitas. Y no hablo de las de cuello blanco, ¿verdad? Hablo de toda la ilicitud que está vinculada a la violencia, que genera hurtos, secuestros, copamientos, pero sobre todo rapiñas y homicidios. Y homicidios hoy muchos menos vinculados como consecuencia de otros delitos comunes, como consecuencia del hurto y sobre todo la rapiña, menos que antes, es decir, hay menos personas que terminan con heridas fatales o que terminan en desenlaces fatales porque fueron rapiñados en el kiosco o en la estación de servicio o en el ómnibus, pero sí hay muchas más vinculadas a esas muertes a consecuencias del narcotráfico. Hoy los mensajes son el asesinato violento, a quienes ingresan a traficar en territorios que dominan otros, o que disputan una boca, o que compran en la boca del adversario, o que no pagan una cuenta, o que se quedaron con droga sin pagar lo que llevaron. Y esos son muchísimos, y son muy difíciles de prever, porque se dan en un submundo que no podés prever, pero además donde muy pocos se animan a declarar. El vecino sigue viviendo en el mismo lugar y aunque haya visto quién apretó el gatillo, no te lo va a decir, porque él sigue viviendo ahí. Pues sí, ante eso es como... Es muy difícil, complicado. ¿verdad? Y encima tenemos algunas fiscalías que son muy exigentes o que procesan poco, ¿verdad? La policía está cansada con alguna fiscalía de llevar gente con antecedentes, 3, 4 antecedentes, llevarlos después de un hurto, después de una rapiña, y entran por la puerta y salen por la otra. ¿Es una responsabilidad del nuevo código o de bueno, proceso? en buena medida, pero con el mismo código hay fiscales que procesan y hay otros que están muy ocupados y no procesan. También es verdad que cerrar una boca de pasta base no es como creen los vecinos, que dice todo el barrio sabe que acá se venden drogas, ¿cómo es que la policía no sabe? Bueno, la policía tiene que, para cerrar una boca, no la cierra la policía, la cierra la justicia. La policía es la que le lleva pruebas, ¿verdad? Claro, pero tiene que llevar las pruebas. Exacto. ¿Qué pruebas le piden? Y le piden 10 o 12 testimonios. Tienen que agarrar 10 o 12 personas que hayan comprado en ese lugar y tienen que haber declarado que compraron ahí. ¿Qué hace la policía? Hace inteligencia, espera, ve que alguien salió de la boca y compró, lo sigue, y mucho más lejos, para que en la boca no se enteren, lo apresa, lo encuentra con la droga, primero lo tiene que encontrar con la droga que compró, y lo tiene que hacer confesar que la compró ahí, porque puede decir, no, yo ahí no la compré. ¿Y cómo le demuestra que la compró ahí? No, pues usted salió de tal lugar, sí, pero ya la llevaba. O sí, pero no la compré, me la dieron, no sé. Tiene que conseguir 10 personas que testifiquen que las compraron ahí. Y con esos 10 o 12 va el fiscal para que ordene el cierre. Y el cierre termina siendo un cierre físico de un lugar, Te abren otro. pero no necesariamente capturan a todos los que están vinculados a esa boca, y entonces a esa boca se llevan a los que encontraron ahí y se llevan la droga. Pero esa droga le pertenece a alguien, un proveedor, le dio esa droga. Y termina el hermano, la hermana, el hijo, la madre, alguien obligado con ese proveedor a pagarle la droga. Y por lo tanto terminan abriendo otra boca, alimentado por el mismo proveedor, para pagar las deudas que dejaron de droga impaga los que fueron capturados. Y entonces un poquito más para acá, un poquito más para allá, se abre otra. La droga. Y cuando la labores de inteligencia y con mucha eficiencia y se empieza a desarmar una organización que opera en una zona básicamente del área metropolitana, esa organización se corre, como pasó contra Nuevo París y Peñarol, que se persiguió a una de ellas y esta se corrió hacia el otro barrio donde había ya instalada una organización local, que comenzó una guerra, creo que fue mayo del año pasado, donde aparecían muertos varios todos los días, porque le decían, acá no te metes, acá ya estamos nosotros. Y estos venían disparando de otra zona. Estuve el otro día en Ciudad del Plata, una zona
que hace muchos años era Rincón de la Bolsa y era, digamos, un barrio dormitorio de Montevideo. Hoy es una ciudad con municipio, con extendida además, muy grande, con barrios que se van poblando permanentemente. Y entonces, en una reunión de 40 o 50 vecinos, decía, bueno, pasa que acá vienen los que corren del cerro, vienen los que corren del Paso de la Arena, los corren de allá porque son narcos y se vienen a instalar acá en barrios nuevos y se meten en cualquier casa. Allá uno me decía, no, mire, acá en mi barrio hay un almacén y 9 Bocas. Y yo me reía y me decía, no, pero no se ría, venga a mi barrio, va a ver que hay un almacén y 9 Bocas. Yo no sé si es así, pero todo el mundo cuenta realidades de ese tipo, como cuando vos apretás en algún lugar, eso es como que le pegues al hormiguero, salen y al final se instalan en otro lado. Bueno, ese es un problema es bravo que ese tiene problema. el ministro del Interior. No es fácil de resolver, pero la presión también de la población y de la oposición, naturalmente, por obtener resultados más rápidos, se genera, porque por más que esto se da en algunos barrios, y no en todos, o con enorme diferencia entre unos barrios y otros, la televisión lo homogeneiza de noche y vos ves muertes. Y a ver, vamos con el equipo que tenemos en tal lugar, o en tal barrio, o en tal otro barrio. Y son más o menos los mismos. Pero todos nos asustamos de que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, porque iba un tipo caminando por la calle, pasaron 2 en moto y le metieron 8 tiros. Y después te dicen que el de la moto, que el que iba caminando tenía 16 antecedentes, es verdad. Pero todos los inocentes que están en la vuelta están bajo riesgo. Como bajo riesgo están los del liceo a la hora de la salida, o los padres que salen a buscar, o la mujer que viene de trabajar a las 6 de la mañana. Entonces esto genera una sensación que requiere soluciones, pero dentro del marco del derecho, ¿no? Que es complejo. Así que bueno, este es un tema que todavía está pendiente. Tenemos, me decías cuáles. Uno, la seguridad. Otro, creo que todavía tenemos mucho por hacer por los sectores de clase media baja, gente toda de laburo, con hábito de trabajo, con costumbre, con el hábito de salir a pelearla todos los días después que suena el despertador y traer a la casa el producto de ese esfuerzo, aunque sea modesto, pero que no les alcanza o no consiguen trabajo. Hay más gente con trabajo que antes incluso de que gobernáramos, antes de la pandemia. Hay menos rebusque que antes. Es decir, hay más gente con trabajo, no necesariamente el ingreso es el mismo. Faltan horas extras, falta rebusque, falta changa. Y además el salario o el ingreso familiar, la masa salarial, es más chica, rinde menos, una canasta básica alta, un país caro, y un salario que ahora empieza a recuperarse a los niveles anteriores a la pandemia. Y entonces hay un desfasaje y tenemos esos problemas. Hay políticas públicas potentes y de mejor calidad que las del gobierno anterior para los sectores más vulnerables. Hay más cosas y mejores. Pero el que gana 25 o 30 mil pesos, tiene 2 hijos, como trabaja, no tiene ni subsidio del 80% o 90% de la tarifa de UTE, ni garrafa a mitad de precio, ni asignaciones familiares triple. No tiene nada porque labura ahí. Porque gana. labura. Ni 2 bidones de agua. Ni 2 bidones de agua, ni nada de eso. Esa es la verdad. Ahí tenemos un problema donde todavía tenemos que trabajar mucho. Jorge, tenemos que ir redondeando la entrevista, pero antes de ir al juego final, no te voy a preguntar por el episodio Penades hasta que no esté el tema laudado judicialmente, pero sí preguntarle qué tanto se lo extraña al senador Penades como articulador, ¿no? A ver, todos los partidos, más allá del episodio en sí y de condenar el hecho si fuera así, dicen que era uno de los articuladores entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, entre las bancadas entre sí. ¿Qué tanto se siente su ausencia dentro de la interna del partido? Penades era en el Parlamento, no solo en la interna. Penades era un tipo de mucha experiencia,
de una notable capacidad de autoridad, respetado como tal. Yo le decía a Churchill, ahí viene Churchill, venía Gustavo con su paso, digamos, su physique du rôle, ¿no? Y su experiencia en el Parlamento, y era un tipo con capacidad para hablar, pero también para hacer cumplir los acuerdos y para imponer autoridad. Era un tipo que golpeaba la mesa en las comisiones y punto, se terminaba la discusión. En la bancada también, pero sobre todo en las comisiones. Y de hecho, para mirar cuál era su rol, miremos lo que era. Era, además de ser senador como todos nosotros, él fue primer coordinador de la bancada del Partido Nacional, y si bien después fue sustituido en la rotación natural, el rol en los temas gordos, en la coordinación, lo cumplía él. Fue hasta ahora, y no ha sido sustituido aún, el presidente de la agrupación parlamentaria del partido, que reúne a todos los senadores y a todos los diputados, y es el vínculo con el gobierno. Fue presidente de la Comisión de Presupuesto y presidió todo el debate del primer presupuesto nacional y todas las rendiciones de cuentas posteriores. Ahora tenemos que resolver quién lo hace. Y en esa condición de presidir el presupuesto del Senado, coordinaba con el Ministerio de Economía y el Poder Ejecutivo todo el debate parlamentario, aún el que se daban diputados. Y los diputados le rendían cuentas, le reconocían ese lugar ganado, lo respetaban, lo tenían como referencia. Además de eso, fue el presidente de la Comisión Especial de la LUC, y ocupó la misma responsabilidad en la Comisión Especial de la Reforma de la Seguridad Social. Y eso fue aceptado no solo porque, como tenemos la mayoría, lo ponemos, también por la oposición, porque adentro de la coalición no es fácil atar todas las puntas, y Gustavo, mal que bien, las iba atando, y con el Frente también, para acordar los entendimientos y acordar los no entendimientos, las discrepancias de cómo se van a procesar. Siempre la llamada telefónica era a él. Bueno, ese rol fundamental se extraña porque no es cuestión de que si no está Gustavo nombramos a otro. También era presidente del Parlasur, del Parlamento del Mercosur, de la bancada de la coalición, pero también del propio Parlamento del Mercosur, de todos los países. Entonces no es cuestión de decir ahora voy a nombrar a otro porque quedó libre el lugar. El asunto es quién cumple con ese rol. Y a lo mejor alguno va cumpliendo con una parte de ese rol, pero no hay ninguno que cumpla con todos, porque tener todas esas barajas en la mano es muy importante. Bueno, por lo tanto, por lo menos eso va a requerir un proceso que veremos si se cumple en este periodo, pero se lo extraña básicamente por eso, porque es un tipo muy respetado por su trayectoria parlamentaria y el modo en que se vinculaba con todos. Esto del final es sorpresa, es una trampa que le hacemos a los invitados siempre, que es sacar un papelito que tiene un nombre y a ese nombre adjudicarle qué animal sería. Pero antes, un par de conceptos por lo que se vive hoy y mañana en el Parlamento. Bueno, es un día histórico, ¿no? Es un 26 hoy, 27 mañana de junio como cualquiera, pero el hecho de cumplir esos 50 años, ese número redondo, simbólico, ha hecho que la sociedad entera hiciera la pausa, ¿no? En todos los programas periodísticos, en todos los diarios, en todos los ámbitos académicos y políticos, nos hemos detenido a pensar en este tema siempre con la idea del nunca más. Dentro de eso va a haber instancias comunes, políticas, como las que habrá esta noche, que es muy simbólica. Para eso nos hemos autoimpuesto no hablar ninguno de nosotros, que hable el pasado, y la sesión será simbólica, nos sentaremos en los lugares donde se sentaron nuestros antepasados, o quedaré ahí al lado de la butaca, de la banca de Wilson, y trataremos de recrear los discursos de aquel tiempo. Algunos los tenemos, algún actor leerá la versión taquigráfica, y habrá otra serie de elementos ahí para que llegue al corazón, para que sea emocional el recordatorio. Y mañana va a haber una asamblea general. Hoy mismo, mañana mismo, después de la asamblea general, APU, la Asociación de la Prensa, hace una jornada de toda la tarde. Yo tengo que hablar en una de las mesas. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, con
otros colegas del Parlamento, y al final cierran los 3 expresidentes. Pero el presidente de la República también va a dar un mensaje con los 13 presidentes. Mire que esto no se lo hace ningún país del mundo. No, sí, exacto. Del mundo. Y son mensajes potentes. Sí. Y nosotros tenemos que reflexionar sobre esas cosas en el medio de una tentación natural y normal de la factura, de dónde estuvo cada uno, qué hizo, cómo reaccionó, cuánta culpa tuvo, cuánta puede tener todavía o responsabilidad. Está bien, es inevitable. Eso seguirá en debate por mucho tiempo. Pero hay que tratar de sacarle las cosas que nos dejen mirar para adelante. Y ahí nos unifica quizás el nunca más. Pero hay que darle contenido. ¿Nunca más qué? Nunca más dictadura. Sí, pero dicho así, no deja de ser un eslogan fácil de repetir. El asunto es nunca más las cosas que nos llevaron a la dictadura. Entonces ahí hay que de alguna manera ser capaces de desagregar los errores que todos de alguna manera u otra cometimos para llegar a aquel país que ambientó la posibilidad de que los militares dieran un golpe de Estado en un contexto internacional donde jugaba la Guerra Fría y donde jugaba la Unión Soviética desde Cuba en la región, y las revoluciones y los movimientos armados, y los Estados Unidos como el patio trasero de su país, y la formación en West Point de los militares de la época, y las técnicas que tenían, y las técnicas para sacar información, etcétera, que encontraron un país con ciertos deterioros, que lo encontraron también sin una capacidad de defensa de las instituciones democráticas. Más allá de los políticos, no salió mucha gente a la calle. Sí, sí. Aunque la huelga general del 27, que fue lo último, capaz de reaccionar el 9 de febrero, cuando empezó este proceso, bueno, quizás ese nunca más tenga que estar vinculado a las cosas que nunca más deben pasar, ni las cosas que nunca más deben seguirnos pasando, como que haya todavía impunidad vigente y desaparecidos en este país. Acá hay un montón de nombres con peso específico, casi todos. Todos. Sacá 5 nomás, porque si no se nos vamos a la 10 de la noche. Y a esos 5 decís, ¿qué nombre es? Decís, y esto tendría que ser una arañita, tendría que ser un león. Son nombres potentes, sí. ¿eh? Si sale, está a la calle, por sale ejemplo. el tuyo, sacamos otro. La paloma. Guillermo Domenech. ¿Cómo lo voy a asociar a un bicho, a esto? Un animal. Hay de todo tipo de animales, pensar. Sí, bueno, claro, un puma, hay todo león, tipo de connotaciones. un león, un mono tití. Yo te digo, no es el perdido. caso, pero te digo un águila, y la asociación potente también seguro. al GFP, ¿viste? Bueno, podés justificar por qué elegiste Se puede ese justificar animal. el voto. Claro. Guillermo Domenech. Pero es un juego, así que es Un fácil. elefante. Perfecto. Porque es muy antiguo. Perfecto. Tiene mucha edad. No por los años, sino por Bien, dónde viene. otro más. Son 5. A ver. Son 5. 5, dice Sebastián da Silva. Y este es, ¿qué quiere que te diga? Este es un potro salvaje. Seguro. Un hombre de campo. Seguro. Y además ¿Sabe quién viene? ¿Por qué me tocan Guido Manini Río? ¿Usted también? No, están todos ahí. Están todos ahí. Guido Manini Río. El único que sacamos fue Jorge Gandini, nada más. Lo matan Guido todos. Manini Río. ¿Qué te puedo decir? No le dijimos que le mandamos la grabación a cada uno. Eso para lío. Ustedes lo que quieren es lío. No, mentira. Sí, pero igual alguno se la va a mandar. No sé qué te puedo decir de Guido. A ver. Está bravo. A mí un día me hicieron esto en un programa y sudé la gota gorda. Te han salido todos socios, además. Sí, además todos fácil, socios. es fácil encontrar la vereda enfrente, claro. Todo de la casa. Ahí hay que pensarla más, en este caso. No sé, déjamelo para el final. Dale. A ver qué viene atrás. Gustavo Subía. Bien. Ese es fácil. Este también es socio. ¿Por qué no ponía alguno del otro lado? Gustavo Subía. Un ratón de biblioteca.
Perfecto. Bien. Porque Perfecto. este es bueno. por Bien. eso. Así que van 3 Te cantados, te uno falta escondido uno. y falta Ah, uno. Te falta uno, a ver. Falta uno, que es Oscar Andrade. Ahí, Bien. ahí querías uno. Ahí Ahí te después tira con, A con ver. munición gruesa. Y A ver. acá, y qué sé yo. No sé cuál es el animal que no trabaja, déjame ver. El oso perezoso, ¿no? Hay uno el oso dormilón. ¿Cuál es el dormilón? El dormilón, ese que anda ahí en el. Hay uno que es Sí. un oso perezoso, ¿no? Creo que se llama. El dormilón se llama. Ah, ¿oso dormilón? Bien, te había quedado Manini. Me quedó Manini, que ¿qué le puedo decir a Manini? Porque es un soldado, pero no encuentro un animal que sea así, ¿Cómo que no? bueno, una hormiga. Una hormiga de. Sí, Bien, las bien. hormigas, viste que son Guerreras. esa que van Bien. en línea, ¿viste? Ajá. Bien. Sí, pero de la que va adelante. Gracias, senador. Gracias por por venir. acompañarnos. A ustedes. ¿A qué hora la Asamblea General entonces mañana? Hoy tenemos la sesión extraordinaria del Senado a las 22:30. 10:30 de la 10:30. noche. Es con Senado, barras. solo Senado. Solo Senado, repite aquella sesión Sí, del sí, Senado sí, que empezó sí. 10:30 de la noche. ¿Con barras qué? Con barras cerradas para el público, van a estar invitados diputados y algunas personalidades, la barra del Senado es chica, pero pasos perdidos abiertos, pantalla, y luego alguna ceremonia ahí en la escalinata. Mañana, 10:30 de la mañana, Asamblea General. Ahí tenemos un acuerdo para que hable al mismo tiempo los partidos de la coalición que del Uno Frente por Amplio. partido. O van a hablar los que Va a quieran. hablar, cada uno se arregla como quiere, pero es 1 hora y media para la coalición, 1 hora y media para el Frente Amplio. Ajá. O sea que nosotros creo que vamos a hablar varios, tipo 10 minutos. El Frente no sé cuál el tiempo, camino elegirá, pero tiene igual que nosotros 1 hora y media. O sea que 10:30, 1 hora y media va a ser la sesión. Y después, como le decía, va a haber otras actividades en el mismo Parlamento, no formales, pero la mesa de APU, etcétera. Perfecto. Gracias por venir, un gusto. Gracias a usted por la invitación. Abrazo Muy grande. entretenido. Chao, chao.